Hola a todos. Hoy es lunes, 4 de mayo de 2026, y estamos con nuestro querido amigo, nuestro hermano. ¿Qué ha pasado con el 1 de mayo, hombre? Ya han pasado 4 días de mayo. Madre mía. Bienvenido de nuevo, Larry. Sí, me has obligado a venir. Estoy aquí en contra de mi voluntad. Ayuda. Me tienen como rehén, porque ahora formas parte del Stradivarius, en manos de los iraníes. Estoy haciendo mi propio bloqueo. Larry, empecemos por lo que informó Reuters. Sabemos que ayer, Donald Trump, anoche de hecho, anunció el Proyecto Libertad. Dijo que va a escoltar a los barcos para que puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Y hoy hemos sabido, según Reuters, que Irán lanzó 2 misiles antibalísticos como advertencia contra el USS Canberra, el LCS-30, en el Golfo Pérsico. Fue esta mañana. ¿Qué está pasando en el estrecho de Hormuz, Larry? What is happening in the Strait of Hormuz, Larry? Iran's got it shut down and the United States is trying to figure out Irán lo ha cerrado, y Estados Unidos está intentando ver si puede abrirlo, aunque no puede, pero eso es lo que dice. Estoy buscando una foto del USS Canberra. Sí, aparece como un crucero pesado, o un crucero lanzamisiles guiados. Es una especie de destructor. Es un poco más pequeño que un destructor, pero lo es. Estos lanzamisiles guiados normalmente forman parte de un grupo de ataque con portaaviones. Ahora tenemos que fijarnos en la configuración de la cubierta, que tiene esos sistemas de lanzamiento vertical. Son como tubos integrados en la cubierta del barco. Esos tienen que estar cargados de antemano. Antes de que ese barco zarpara de Norfolk o de donde fuera, cargaron los misiles. Y en ese momento tuvieron que decidir, ¿cargamos misiles ofensivos o misiles defensivos? do we load offensive missiles or defensive missiles? Do we load missiles like a Tomahawk? Cargamos misiles como un Tomahawk o algo como un PAC-3. Es otro tipo, pero sigue siendo un misil de defensa aérea. Así que no es que salieran al mar y de repente ayer dijeran, oye, vamos a cargarte con misiles ofensivos. No, eso tiene que prepararse con antelación. A eso me refiero cuando digo que si están enviando este tipo de buques al estrecho de Hormuz, equipados con cohetes o misiles de carácter ofensivo, es porque lo planearon de antemano. No es algo de última hora. No es que simplemente decidieran hacerlo. Llevan tiempo preparándolo. Y creo que esa es una diferencia importante. Sí, el otro incidente de hoy fue el ataque. Parece que fue algún tipo de ataque contra un barco surcoreano. No sé exactamente dónde ocurrió. Parece que fue en uno de los puertos de los Emiratos Árabes Unidos y que querían hacer algo allí. ¿Te refieres al petrolero? ¿Se llamaba Anko o algo así? They call it, it's from a company, South Korean company. Sí, lo llaman. Es de una empresa surcoreana, HMM. Se llama HMM. Y la propia compañía publicó una nota diciendo que se había declarado un incendio en un buque de carga perteneciente a una naviera coreana. Dicen que todavía no está claro si el fuego fue provocado por un ataque o si fue un incendio interno. Pero otros informes apuntan a que se trató de algún tipo de ataque con drones o quizá con misiles. Y esta es la realidad. Esto es lo que ha difundido hoy la Guardia Revolucionaria iraní. Básicamente, están hablando del bloqueo, de esa zona donde se está produciendo el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ya sabes, el régimen, el nuevo mecanismo definido por los iraníes. Llega hasta el final, ¿sabes? Mira el lado derecho, la línea, esa línea amarilla a la derecha. Llega hasta Fujairah, uno de los puertos más importantes de los Emiratos Árabes Unidos para exportar petróleo. Y no solo Fujairah, también Corfacan, 2 puntos clave en las exportaciones de los Emiratos. Parece que Irán está controlando toda la zona. Y ese barco surcoreano estaba en esa área, cerca de los Emiratos, y por eso fue atacado, porque de alguna manera estaba cruzando las líneas rojas definidas por el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz. Sí,
Sí. No, esto es, Irán está desafiando claramente a Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene un plan, o si lo tiene, yo dudo mucho que funcione. No hay un plan exitoso, digámoslo así. Porque cuando decimos abrir completamente el estrecho de Hormuz, ¿qué queremos decir exactamente? Que un barco pueda cruzar ese estrecho sin miedo a ser destruido o alcanzado por un misil. ¿De acuerdo? Entonces hay que eliminar la capacidad de Irán para colocar minas, para usar drones submarinos, para desplegar minisubmarinos con torpedos, para operar drones marítimos en la superficie, para tener lanchas rápidas tripuladas que puedan lanzar misiles contra un barco, para usar drones aéreos, misiles de crucero de defensa costera y misiles balísticos, tanto de corto como de medio alcance. Vaya, eso sí que es un sistema de defensa con muchas capas para proteger ese estrecho. Y eliminarlo, asegurarte de que no pudieran lanzarte un misil, significaría tener que penetrar al menos unos 240 kilómetros dentro de Irán, hasta llegar a cuevas y ciudades subterráneas desde donde podrían lanzar esos misiles. Así que sí, no hay una forma sencilla de hacerlo. Y por eso, cuando Trump dice algo como vamos a enviar la Marina para abrir el paso, uno se pregunta, ¿qué va a hacer la Marina, aparte de ofrecer un blanco enorme y fácil para que los iraníes lo ataquen? Sí, verás, después de las tensiones de hoy, Larry, Estados Unidos está diciendo ahora que las reglas de enfrentamiento para sus fuerzas en la región están cambiando. A partir de ahora, podrán atacar amenazas inmediatas contra los barcos que crucen el estrecho, como las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní o las posiciones de misiles iraníes. Y esto es nuevo. ¿Tú lo consideras una nueva escalada? ¿Estamos, de algún modo, avanzando poco a poco hacia eso? Sí, bueno, esto es un poco una maniobra de Trump. Ya sabes, el viernes declaró que, se acabaron las hostilidades, hemos ganado la guerra, y afirmó que no era solo una pausa, sino que habían ganado la guerra. Eso fue la Operación Furia Épica, y ya terminó. Pero ahora tenemos esta Operación Proyecto Libertad, que es nueva. Así que ya sabes, cambiarle el nombre no cambia necesariamente lo que tus fuerzas militares están allí para hacer. Hay que pensar en lo práctico. A menos que Estados Unidos coordine de antemano el movimiento de los barcos que están ahora mismo atascados en el Golfo Pérsico, va a ser difícil que lleguen a tiempo a la zona. Imaginemos que están en la base aérea de Al-Dhafra, al sur de Dubái, y reciben una llamada diciendo que Irán está abordando un barco, un petrolero, justo al norte del estrecho de Hormuz. Así que tienes que despegar los cazas, volar hasta allí y localizar el punto exacto. ¿Y luego qué hacen? Si los iraníes han abordado un barco, no vas a bombardearlo, porque estarías haciendo el trabajo por ellos, por decirlo así. De hecho, Irán no intenta destruir el barco. Lo que busca es tomar el control, ya sea del buque, de su carga o de la tripulación. Así que, en la práctica, esto va a ser muy complicado para que Estados Unidos pueda actuar con eficacia, incluso frente a las lanchas rápidas iraníes, a menos que tengan un dron permanente patrullando por encima. Pero por lo que tengo entendido, Irán ya dispone de contramedidas bastante eficaces contra eso. Podrían derribarlo. Así que, ya sabes, operar a solo unos 20 o 30 kilómetros de la costa iraní no le da a Estados Unidos mucho margen de maniobra. Los otros informes, Larry, muestran varios aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se les ve sobrevolando el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, reabasteciendo en vuelo a cazas estadounidenses para hacer cumplir las nuevas reglas de enfrentamiento, como se mencionó. ¿Qué significa eso, Larry? ¿Y hasta dónde pueden llegar en este asunto? Yo diría que, si vuelan sobre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque forma parte de la guerra, entonces, de nuevo, vamos a retroceder y van a atacar objetivos en esos países,
ya que están usando su espacio aéreo. Si vuelan sobre el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz, entrarán en una zona mucho más peligrosa para esos cazas. ¿Cómo les va a funcionar eso? How is that going to work for them? Well, I mean, that's what they got to keep in mind. Are they trying Bueno, to quiero decir, escalate eso es lo que without tienen que tener en cuenta. hot? Están intentando escalar esto ya de inmediato, hasta convertirlo en un conflicto abierto. Por lo que he oído, parece que van a esperar probablemente hasta finales de esta semana. La jugada inteligente para Trump, para no afectar negativamente a los mercados, sería esperar hasta el viernes por la tarde, sobre las 4:30, que serían, las 4:30 aquí. Eso sería como la 1 de la madrugada en Teherán, para empezar a lanzar nuevos ataques. Creo que esto, al final, va a desembocar en nuevos bombardeos. Aunque según se dice, el almirante Brad Cooper en privado ha aconsejado no hacerlo, creo que Trump acabará haciéndolo de todos modos. Así que pienso que hay muchas probabilidades de que esto vuelva a volverse militar. Ahora bien, mi amigo Ray McGovern tenía la esperanza de que la advertencia de Putin, tanto a Israel como a Estados Unidos la semana pasada, sirviera para evitar que volvieran a implicarse. Pero sinceramente, no creo que Trump ni Bibi vayan a escuchar. Y por eso creo que esto tiene un potencial real de volver a escalar. And so this, I think this has the potential really to escalate again. There are two things, Larry. One of them is the communication Hay dos that you cosas, Larry. mentioned between Vladimir Putin Una and es la Donald comunicación Trump. que mencionaste entre Vladimir Putin y Donald Trump. To China. Y la otra He es que wants Donald to Trump show quiere ir a some China. sort of, Quiere power mostrar una when he especie de gets poder there. cuando llegue allí. He has some Tiene cards algunas in cartas his en la hand, mano para to jugar play con with Xi Xi Jinping. Jinping. Pero el problema es que Problem Xi is that Jinping, Xi no sé si Jinping, viste el I último think it's not the movimiento por latest parte one, de but other China. part of China Tiene que ver doing con las the refinerías que están trabajando con Irán. who are working El gobierno chino with dijo, Iran. os apoyamos, The adelante, government of haced China vuestro said, trabajo. "We're supporting Las sanciones no os van a Go afectar ahead and porque os do your respaldamos. work. Sanctions Esto es are not nuevo, gonna ¿sabes? influence you." Es importante, Because we're es backing atrevido, you. This y is nadie está hablando de ello. It's important, it's bold, and nobody's talking about it. Yeah, no, it was, China's made it very clear. It's Sí, okay, no, states, fue. screw off. China lo ha dejado muy claro. Le ha dicho a Estados Unidos que os den. En plan, no vais a decirnos lo que tenemos que hacer. No os estamos haciendo caso. Dudo mucho que Trump vaya a hacer ese viaje a China. De hecho, Xi Jinping también. No me lo podía creer cuando lo oí. Pero según se dice, China estaría prohibiendo recibir cualquier envío que pase por el Canal de Panamá, porque Estados Unidos expulsó a las empresas chinas que lo gestionaban. Ahora, la razón por la que escuché eso, y quiero ver si puedo confirmarlo, es que muchos de los productos que se venden desde la zona libre de Colón vienen de China. Así que la pregunta es, ¿cómo van a llegar esos productos a la zona libre de Colón? Y muchos de esos productos se venden en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Por eso, desde ese punto de vista, es por lo que pongo en duda ese informe. That's why I question that report. Yeah, yeah. Here it seems, Larry, the other tanker was attacked. Sí, parece, Larry, que el otro petrolero fue atacado cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Lo informó el propio gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos. Dicen que el buque, que pertenece a la empresa emiratí ADNOC, cerca del Estrecho de Hormuz, fue atacado por 2 drones. Was attacked by 2 drones. And Dijeron que está Smonyu. Empty. yeah. Sí, porque en este informe que estoy leyendo no mencionan eso. Y quizá tú lo sepas mejor, porque aquí no se dice nada al respecto. Otra cosa, Larry. Si miras la superficie, ese petrolero que fue incautado por Estados Unidos, bajo control de Estados Unidos, lo están devolviendo a Irán. La tripulación ya está de vuelta en Irán, y Estados Unidos envió ese petrolero a Pakistán, y luego fue a Irán. I don't know. I don't know if they take it to Pakistan or to Diego Garcia or wherever. Again, the whole thing about the blockade has been a bit of a myth, because if you're going to stop a vessel, board it, basically seize it, then the standard operating procedure for the U.S. Navy is to put a prize crew on there, so a crew that will run that ship, and then you put a vessel, an accompanying U.S. ship to go with that vessel.
All right. So how many ships have come out of the Persian Gulf since April 15th? At least 150 from Iran. Okay, do the math. Does the United States have 150 ships deployed in the Persian Gulf or in the Arabian Sea or the Gulf of Oman to interdict? No, they don't. They've only got a fraction of that. So there's no way they can do an actual. Así que no hay manera de que puedan hacer un bloqueo real de eso que han estado hablando. Lo que han estado haciendo es, digamos, un bloqueo simbólico. Existe solo sobre el papel. Pueden detener un par de barcos, pero ni siquiera pueden causar un impacto, porque Estados Unidos simplemente no tiene suficientes buques. Y si van a usar, ya sabes, un destructor o un crucero para acercarse y detener un barco, bueno, esos destructores están asignados a los grupos de ataque de portaaviones para la defensa aérea. Si los retiras, el portaaviones se queda sin defensa aérea. Así que, como dije, esto no se ha pensado bien, o no han puesto los recursos necesarios para llevar a cabo un plan así. Sí, creo que otra prueba que, de alguna manera, demuestra que tienes razón es el nuevo informe sobre el petrolero iraní de gas licuado, sancionado que ha pasado por el bloqueo de la Marina estadounidense. Y está saliendo desde Asaluye. ¿Te acuerdas de esa instalación petrolera de South Pars que fue atacada durante la guerra? Pues cerca de esa instalación hay ahora un nuevo petrolero que va hacia allí, atravesando el estrecho de Hormuz, saliendo por Omán y dirigiéndose hacia... No sé cuál es el destino de ese barco, pero parece que han conseguido pasar el bloqueo. No sé si lo están haciendo, ya sabes, deliberadamente, si Estados Unidos lo permite por motivos de mercado, o si simplemente no saben qué hacer, o no tienen la capacidad de controlar todo esto. No, no tienen la capacidad de controlarlo. Porque mira, ese barco, cuando salió del puerto iraní, estoy seguro de que navegó, digamos, unas 12 millas mar adentro. Y a medida que avanzaba, se mantuvo a esas 12 millas de la costa hasta llegar al Océano Índico, o quizá al otro lado del Golfo de Omán. Pero creo que se dirigen hacia el Índico. Los barcos estadounidenses no van a acercarse a menos de 200 millas de la costa iraní. Si se meten a unas 180 o 150 millas, entonces ya están dentro del alcance de los misiles balísticos, de crucero y de los drones iraníes. Así que no lo van a hacer. Es demasiado arriesgado. Y ese es precisamente el punto de todo esto, que Estados Unidos, ya sabes, no está dispuesto a asumir el riesgo de perder tantos barcos. Pero tampoco es que tengamos mucho que perder, para empezar. El punto que plantea Irán, y Larry, si miras los medios iraníes, es que no hay ningún alto el fuego. Ellos no ven ningún tipo de alto el fuego. Lo que ven es que Estados Unidos ha hecho una especie de pausa. Así lo llaman, una pausa. No un alto el fuego, porque desde entonces no ha habido un alto el fuego entre el Líbano e Israel. Tampoco lo ha habido entre Irán y Estados Unidos, con el bloqueo y el ataque. Hemos visto una serie de ataques estadounidenses contra barcos iraníes, e Irán respondiendo a eso. Entonces, ¿cómo definirías esta situación en la que estamos? Bueno, estamos como en el ojo de un huracán, ¿vale? El huracán, los vientos fuertes, la lluvia intensa, pero el ojo pasa. Tienes un momento de calma, aunque no va a durar, porque viene la parte trasera del huracán, que es peor. Y eso es justo lo que está a punto de pasar. Mira, Israel está intentando averiguar qué quiere conseguir en el Líbano, y el gobierno sionista está totalmente fuera de control. Así que, si ahora intentan ampliar la guerra y vuelven a bombardear Irán, Irán va a responder y va a bombardear a Israel sin piedad, y será grave. Los israelíes volverán a vivir en refugios antiaéreos, como estuvieron durante 5 semanas. Israel ha sido muy cuidadoso en ocultar la cantidad de daños que se produjeron en esas 5 semanas, pero hay que estar convencido de que fue mucho peor que todo lo que sufrieron durante la guerra de 12 días. Far worse than anything they experienced during the 12-day war. And during the 12-day war, there
significant damage done to a Y variety durante la guerra de 12 días hubo daños importantes en todo tipo de instalaciones y centros, militares, industriales, científicos y así sucesivamente. Así que bueno, creo que esto va a volver a calentarse. Y quizá lo único que podría detenerlo sea un colapso económico global, porque creo que eso se acerca. El 28 de febrero, en esencia, encendió la mecha de una bomba. Y esa mecha arde y arde y arde, hasta que finalmente, cuando termina su recorrido, explota. Y ocurre de forma bastante repentina. Creo que eso es exactamente lo que vamos a ver. Vamos a empezar a notarlo en el mercado del petróleo. El mercado del petróleo vuelve a tensarse, a pesar de los esfuerzos de Trump por decir que tenemos paz. Y bueno, estaba mirando, el Brent ya estaba subiendo a 111, 112. Así que claro, esto empieza a tener un efecto en cadena, porque hace que suban los precios de todo. cascading effect because it raises the prices on everything. Larry, do you see the possibility of having a new Larry, ¿ves posible que haya una nueva operación de bandera falsa? Porque Israel, de alguna manera, parece tener ganas de continuar con esta guerra. Pero no quieren, en mi opinión, no quieren librarla contra Irán. Quieren que sean los Estados Unidos los que den el paso y luchen contra Irán. Y esto es lo que dijo Naftali Bennett sobre la posibilidad de que ocurra un nuevo 11 de septiembre en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. 9/11 in the United States. Here is what he said. La realidad es que Israel es una democracia, el mejor aliado que puede tener Estados Unidos. Y la OTAN no está ayudando. Imagina por un momento que no existimos, ¿vale? Y que tienes todo Oriente Medio lleno de yihadistas, de gente de Al-Qaeda, del ISIS y de Hezbollah. Sabemos lo que pasaría. Irían a por las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Tú estabas en Nueva York cuando ocurrió. Yo estaba en Manhattan. Vi aquellos edificios ardiendo. Eso es lo que pasa cuando dices que Oriente Medio no es nuestro problema, que no nos importa. The Middle East isn't our problem, we don't care. The radical Islamists will come to the big Así que los islamistas radicales vendrán al Gran Satán, a Manhattan, a California, a Estados Unidos, pero con misiles balísticos nucleares. Y al tener a Israel, no hace falta enviar cientos de miles de soldados sobre el terreno, porque nosotros, los israelíes, somos 10 millones de botas en el suelo, siempre aquí. Este portaaviones llamado Israel no se va a ninguna parte. Hemos venido para quedarnos. No estamos pidiendo y nunca pedimos que Estados Unidos luche por nosotros. Ahora mismo estamos combatiendo juntos en el aire, pulmón defender, pero sí necesitamos que Estados Unidos nos cubra las espaldas. We do need America to have our back. It's almost Stetsma, momentum tikasi. spreading right now. Well, number one, he ignores the fact. Bueno, para empezar, él ignora el hecho de que Israel, junto con Occidente, ha estado financiando a muchos de estos grupos suníes radicales. Sabes, Israel financió a Hamas con al menos $1,000 millones. En primer lugar, el terrorismo islámico suní radical que se ha dirigido contra Occidente tuvo como base el hecho de que Estados Unidos tenía tropas en Arabia Saudí y estaba invadiendo otros países de Oriente Medio. Así que fue una reacción a nuestras propias acciones, a lo que hicimos desde el principio. La otra gran mentira en todo esto es que Irán ha sido quien ha estado difundiendo el terrorismo. Eso no es cierto, es sencillamente falso. Las cifras no lo respaldan. Solo hay que mirar el informe anual del Departamento de Estado, el más reciente, el informe por países sobre el terrorismo del año 2025. Lo que Bennett insinúa, en el fondo, es que sin Estados Unidos, Israel no podría continuar con su genocidio ni con sus tácticas genocidas contra otros pueblos de la región. Y la buena noticia es que estamos empezando a ver un cambio real en el sentimiento político estadounidense hacia Israel. Israel ya no se ve como un pequeño país digno de compasión. Se ve como una enfermedad desagradable y Estados Unidos necesita librarse de ella. Disease, and America needs to get rid of it. You know, the funny thing that he's saying that Israel doesn't Sabes, need the lo United curioso es que dice que Israel no necesita el apoyo de Estados Unidos. States with Iran. Pero hasta ahora, con la guerra contra Irán, ¿quién estaba luchando, Larry? Doing nothing. Israel no estaba haciendo nada. Básicamente, estaban en el sur del Líbano, defendiéndose, porque no son capaces. It
pero parece que, de algún modo, sienten que la guerra la libraron los israelíes. Es increíble cómo ignora lo que ha pasado en los últimos 40 días. Yeah. Yeah. No, I know it's. Sí, sí, lo sé. A Donald Trump le convencieron de esto Bibi Netanyahu y el jefe del Mossad. Trump ignoró los consejos que le dieron la CIA y su propio ejército, además de J.D. Vance. Así que, sí, cuanto antes se distancien los Estados Unidos de Israel, mejor, en mi opinión. No sé si llegaremos a eso pronto, pero ojalá. Soon, but here's hoping. Sí, Larry, mencionaste que la guerra podría empezar en 5 o 6 días, el próximo fin de semana, dijiste. ¿Y cómo va a cambiar eso la posición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? ¿Y cómo va a ayudar, por ejemplo, a un país como Emiratos Árabes Unidos, que han decidido salir de la OPEP, y también de esa otra coalición que tiene que ver con las exportaciones de petróleo? No recuerdo el nombre. Intentaré averiguarlo, algo como OPAC o algo así. Y además, están saliendo del grupo de países del CCG. Eso va a beneficiar la posición de Estados Unidos y la de Emiratos Árabes Unidos en el Golfo Pérsico. No. In fact, I view the No. UAE as having committed De hecho, yo veo que los Emiratos Árabes Unidos han cometido una especie de suicidio político y nacional al adoptar esta postura. Verás, ha habido tensiones entre Arabia Saudí y los emiratíes. Y la verdad, no sé del todo qué fue lo que provocó eso. Pero ya sabes, en Occidente hay una tendencia a mirar a estos estados del Golfo como si fueran reales, como si reflejaran una base política auténtica, como si tuvieran una razón orgánica para existir. Y la realidad es que son creaciones artificiales. Son, en fin, tribus a las que se les repartió el control de esa península y que ahora se han reinventado como naciones, como los Emiratos Árabes Unidos. United Arab Emirates. The Emiratis have a problem. They're not necessarily agreed. Los emiratíes tienen un problema. No está claro que entre ellos mismos estén de acuerdo sobre lo que pasa, pero los líderes actuales han decidido alinearse con Israel y con Estados Unidos. Y la verdad, es una mala apuesta. Cuando esto vuelva a ponerse en marcha, y con eso me refiero a que Estados Unidos reanude los bombardeos sobre Irán, e Irán responda con ataques de misiles balísticos y drones, creo que la base aérea de Al-Dhafra será destruida. A día de hoy sigue intacta, pero creo que será destruida. Y también pienso que Dubái sufrirá más daños materiales. Así que ahora mismo que se salga de la OPEP, bueno, gran cosa. Total, apenas está exportando petróleo. En realidad eso no cambia nada. So that's a non-entity. The goal previously of OPEC was to try to control El objetivo original de la OPEP era intentar controlar el petróleo. La idea era tener un precio estable y predecible. Y bueno, creo que uno de los proyectos favoritos de Scott Bessent es precisamente intentar desmantelar la OPEP. Pero sinceramente creo que eso va a salir muy mal. Cuando esta guerra vuelva a volverse realmente activa, va a debilitar a los Emiratos Árabes Unidos hasta el punto de que podrían dejar de existir como país. No tienen ingresos, no tienen dinero, se han quedado sin fondos. Están teniendo que depender de Estados Unidos, básicamente de préstamos estadounidenses, para mantenerse a flote. Confían en que la guerra termine pronto y puedan volver a bombear petróleo. Pero yo no veo que eso ocurra en un futuro cercano. Creo que esto se va a alargar al menos 2 o 3 meses más. for 2 or 3 more months at least. Sí, la otra organización de la que se han salido es la OAPEC, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. También han abandonado esta organización porque al final parece que quieren ser libres. Y Larry, el otro tema que se mencionó antes, ayer o anteayer, hablaban de esos delfines kamikazes que, según dicen, los iraníes estarían usando para atacar barcos. ¿Qué es eso? Porque hemos oído que la Marina de Estados Unidos lleva 60 años con un programa militar real de delfines de eso that use. That was taken out of a game. Eso salió de un videojuego. Ya sabes, es como lo del fantasma de Kiev,
aquel piloto que supuestamente derribaba todos los aviones rusos. Era un personaje, una figura sacada de un videojuego. Creo que eso es exactamente lo que pasa con los delfines explosivos. Vamos, PETA se volvería loca si descubriera que el ejército estadounidense está haciendo volar delfines por los aires. No entiendo cómo lo hacen. No tiene ningún sentido a nivel operativo. Dudo que no tengas algún recuerdo de esto, pero en los años 70 había un programa de televisión muy popular que se llamaba Flipper. Y Flipper iba sobre un delfín. Quiero decir, era un delfín. Toda una generación, mi generación, creció cantando la canción, ya sabes, aquello de Flipper, Flipper, más ligero que el aire, todo eso. Así que sí, lo de los delfines explosivos no va a pasar. Los iraníes tienen, ya sabes, drones explosivos. Son un poco como delfines, pero no hay que darles de comer ni preocuparse de que se te mueran. Bueno, pueden estropearse, pero cuando explotan, el efecto es el mismo. Scott Bessent dice que predice que los precios del petróleo bajarán en un plazo de entre 3 y 9 meses. Parece que... ¿Qué significa eso, Larry? Esto es lo que dijo. Más petróleo en el mercado es simplemente una cuestión de oferta y demanda. ¿Estás pensando que eso va a ayudar a que bajen los precios del petróleo? Los Emiratos Árabes Unidos ya no tienen que seguir las cuotas de la OPEP, así que pondrán más petróleo en el mercado, y eso se suma a la oferta, lo que empuja los precios a la baja. ¿Crees que los precios del petróleo serán más bajos antes de las elecciones de mitad de mandato? Creo que los precios del petróleo podemos ver en el mercado de futuros que ya están más bajos, a 3, 6 o 9 meses vista. Pero, de nuevo, María, hay cientos de petroleros esperando en el Golfo para salir. Estados Unidos solo está bloqueando los barcos iraníes. Y ya veremos. No me sorprendería que viéramos salir más de esos barcos. Los iraníes me recuerdan un poco a los Keystone Cups, ¿sabes? Me hace pensar en aquel Baghdad Bob de la guerra de Irak. Tenías a ese tipo soltando tonterías mientras los tanques pasaban por detrás. Y los iraníes están así. No están cobrando peajes en el estrecho. Creemos que han recaudado menos de $1.300.000 en peajes, que es una miseria comparado con sus ingresos diarios anteriores por el petróleo. Y su infraestructura petrolera empieza a resentirse. No se ha mantenido otra vez por nuestras sanciones que llevan décadas. Están llenando los depósitos a toda velocidad, y cuando eso ocurra van a tener que empezar a cerrar pozos. Creemos que eso podría pasar la próxima semana. God, he's a buffoon. I mean, he really, Dios es un bufón. De verdad se está ganando una fama de que cada vez que dice algo hay que pensar justo lo contrario, porque siempre se equivoca. Ah, sí, el mercado de futuros, el mercado de papel, que el precio ya está bajando. Claro, vuelve atrás y mira lo que decía el mercado de futuros el 28 de febrero sobre el precio del petróleo en junio. ¿$85? ¿En serio? ¿Y cuál es el precio ahora? 140. Ese mercado de papel es una farsa. Es pura manipulación. Y está manipulado por gente como Bessent. Pero mira, el consumidor medio sabe perfectamente lo que siente. Sabe lo que duele. Y yo lo veo aquí, en mi propia ciudad en Florida. El precio del petróleo, bueno, de la gasolina en la gasolinera, ha subido 50 centavos por galón en los últimos 6 días. 50 centavos por galón. Y estoy seguro de que hoy está más caro que antes. De hecho, el sábado fui a echar gasolina, llené el depósito y pagué $3.96. Y ayer pasé por la gasolinera y el tipo estaba literalmente de rodillas cambiando el precio, 2 céntimos más. Subió a $3.98. Y eso fue en solo 24 horas. Así que ya ves, la tendencia va al alza y esto solo va a empeorar.
Pero Besant, ya sabes, ha convencido a Trump de que lo único que tenemos que hacer es seguir metiendo presión económica a Irán. Que van a colapsar. No van a colapsar, ¿verdad? Pero eso es lo que le está diciendo. Y Trump se lo está creyendo. Y cuando dentro de un par de semanas se den cuenta de que no es verdad, entonces ¿qué? Van a tener que negociar un acuerdo con Irán en los términos de Irán. Así de simple. Yeah. New York Post reported that El New York Post informó que se acerca el fin del mundo para California, con la llegada a Long Beach del último barril de petróleo procedente de Oriente Medio. Y parece que la situación es aún peor en California, porque tienen una especie de sistema fiscal diferente. Por eso están sufriendo más. Ya sabes, este tipo de aumento en el precio del petróleo, del combustible, en toda la industria del gas. increase in the oil or in petroleum, in the gas. Sí, quiero decir, gran parte de los ingresos del Estado vienen del impuesto a la gasolina. Y ahora, de repente, la gente está pagando $8 por galón. No estoy seguro del precio exacto, pero creo que anda por ahí si sumas todos los impuestos. Ya sabes, en California, para los muy ricos, es una molestia, una incomodidad. Pero donde realmente golpea es en la clase media, en la gente que vive al día, que no tiene ahorros. No están sentados sobre $10,000 o $50,000 en el banco. Esperan a que llegue la nómina y en cuanto la cobran, la gastan de inmediato. Y esto solo va a ir a peor, no va a mejorar. Y luego, ya sabes, Trump y Besant estarán por ahí dando vueltas. Creo que al final lo que va a pasar es que culparán a Besant. Trump despedirá a Besant. Y bueno, habrá toda una oleada de despidos. Besant, Kash Patel, Pete Hegseth. Sí. Yeah. No lo sé, quizá Tulsi Gabbard vaya a formar parte de eso. Maybe part of- ¿Por qué despedirla? Es irrelevante. Sí, quiero decir, no pinta nada, cobra su sueldo, hacen informes que nadie lee y ella se calla y se mantiene fuera del foco. Así que, ya sabes, es una mujer que no va a ninguna parte, por decirlo de alguna forma. Esa es ella, una mujer que no va a ninguna parte. Larry, Irán ha actualizado su nuevo plan, su plan de 14 puntos. Básicamente, los puntos del plan de 10 puntos están incluidos en esta nueva propuesta, pero le han añadido algunas condiciones previas. Al ver esta nueva propuesta, ¿qué te ha parecido? Bueno, han endurecido su postura. En lugar de mostrarse más conciliadores, fíjate, toda la idea del bloqueo económico y de ejercer este tipo de presión sobre Irán se basa en que bajo esa presión, Irán diría, esto es demasiado doloroso, no podemos seguir así, tenemos que cambiar de rumbo y ser más conciliadores. Pero no están siendo más conciliadores. Yo diría que están más seguros de sí mismos. Algo así como que les den a los estadounidenses. ¿Queréis que hablemos del enriquecimiento nuclear? Eso no está sobre la mesa. No hablaremos de eso hasta que haya un acuerdo de paz firmado. Así que por eso digo que han adoptado una postura mucho más dura y no muestran la menor intención de hacer ninguna concesión. Y sinceramente no les culpo. Mira, creo que ahora mismo están en una posición fuerte para resistir más que Estados Unidos. Pueden empezar a cerrar acuerdos bilaterales. Si Japón tiene barcos atascados en el Golfo Pérsico, lo que harán será primero negociar con Arabia Saudí y con Qatar. Creo que ese será su primer paso. De hecho, ya tienen a Qatar, básicamente, así que ahora irán a por los saudíes. Y una vez que consigan a los saudíes, de repente dirán, vale, facilitaremos el movimiento de productos desde vuestros países a través del estrecho de Hormuz. Pero no ofrecerán ese mismo trato a los Emiratos Árabes Unidos, y eso los va a volver locos. Pero así es como, en este caso, Irán va a consolidar su posición política como una auténtica potencia regional que los demás no pueden permitirse ignorar.
I think you brought a very valid and Creo que has planteado un punto muy válido e importante, Larry. Irán hoy se siente más seguro de sí mismo que antes de que empezara esta guerra. Vi algo parecido con el caso de Rusia. Ellos no querían esa guerra. Irán tampoco quería esta guerra. Y Estados Unidos los está empujando a una posición en la que se sienten más confiados, más capaces de responder, de contraatacar a Estados Unidos. Este es, diría yo, el resultado de dos administraciones, la de Biden y la de Trump. Ambas han colocado a estos dos países en una situación mejor que la que tenían antes, al menos en cuanto a cómo se perciben a sí mismos. Y literalmente, si miramos ahora los medios iraníes, al gobierno iraní, la forma en que hablan, se nota que se sienten muchísimo más seguros que antes de que empezara esta guerra. Yeah, yeah. I call that Sí, sí. Mira, yo a eso lo llamo, ya sabes, la historia del elefante. ¿Cómo mantienes a un elefante atado solo con una cuerda? Pues cuando el elefante es pequeño y llega por primera vez al cuidado del domador, le ponen una cadena pesada en el tobillo y no puede soltarse. Así que acaba asociando cualquier cosa que le rodee la pata con esa cadena pesada. Y cuando crece, puede sustituirla por una simple cuerda. Pero en su mente sigue pensando, tengo algo atado a la pierna, no puedo liberarme. Hasta que un día se da cuenta y dice, sí que puedo arrugarme. until they discover, hey, I can get free. Then all of a sudden that realization, I'm no longer dependent. Y de repente llega esa comprensión, ya no dependo de eso. In Russia, Y creo que tanto en Rusia, antes del inicio de la operación militar especial, como en Irán, siempre había en el fondo de la mente esa idea de que, bueno, no podemos funcionar ni vivir sin este sistema económico que controla a Estados Unidos. Así que tenemos que ir con cuidado, porque pueden fastidiarnos de verdad. No creían que tuvieran alternativas, ¿verdad? Pero cuando se imponen las sanciones, empiezan a actuar de otra manera, de hecho con más libertad. Y entonces descubren que tienen muchas más opciones. Y ahí es donde no creo que quizá hubiera algún analista en los servicios de seguridad iraníes que hubiera hecho un análisis completo y dijera, oye, podemos controlar la economía mundial si controlamos el estrecho de Hormuz. economy by controlling the Strait of Hormuz. I don't believe that happened. No creo que eso haya pasado. Verás, dijeron, bueno, bloqueémoslo. Y luego empezaron a darse cuenta de, vaya, mira lo que estamos provocando. Es mucho más grande de lo que pensaban. Y ahora se dan cuenta de que, oye, tenemos un control de monopolio bastante serio aquí. Y lo mejor de todo es que queda fuera del derecho internacional, porque son nuestras aguas territoriales. Ya sabes, 12 millas hacia afuera, eso es su territorio, y 12 millas desde Omán, así que hay un pequeño solapamiento con los omaníes. Hay una zona neutral ahí fuera que reclaman tanto Omán como Irán, pero ahora Irán se ha despertado. Otros países tienen que tomarnos en serio, tienen que escucharnos, y nuestras exigencias se van a cumplir. They have to listen to us, and our demands are going to be met. Sabes, hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que en este momento no estamos negociando sobre el programa nuclear. Right. Yeah, they took that off the table. Exacto. Sí, quitaron eso de la mesa. Bueno, ¿y por qué no? Dicen, mirad, nosotros hemos cumplido con el derecho internacional. Firmamos el Tratado de No Proliferación. Permitimos las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. A Israel no le exigís nada de eso, pero nosotros lo hicimos por voluntad propia y seguiremos haciéndolo por voluntad propia. Y bueno, ¿queréis hablar con nosotros sobre el enriquecimiento? Pues traed todas esas otras cuestiones. Levantad las sanciones. Eso lo necesitamos. Descongelad nuestros activos. Hagámoslo. Poned fin a este ataque contra los palestinos. Eso tiene que parar. Y ya sabes, lo que estamos viendo otra vez hoy es que Israel está atacando con colonos a palestinos que viven en Jerusalén Este. Palestinos que han vivido allí toda su vida están viendo cómo les confiscan sus casas. Ese tipo de cosas, sinceramente, hacen que uno acabe despreciando a los israelíes. Quiero decir, son una banda de tenales. Profundamente, realmente en ser un país. To be a country by their conduct. Larry,
Larry, ¿crees que Estados Unidos construiría una nueva base en Israel para defender al país, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Además, Israel lo está pidiendo. I don't think so. Trump may No lo creo. but he's not Puede gonna que have Trump the quiera ability to hacerlo, have the pero no support. creo que vaya a tener el apoyo necesario. Israel's El control o la influencia de Israel sobre el Congreso de Estados Unidos empieza a debilitarse. Y cada vez más, en las próximas elecciones, hay más gente como el candidato demócrata al Senado, Platner, creo que se llama así. Él ha rechazado por completo aceptar dinero de AIPAC. Así que están dando un paso al frente y diciendo no vamos a estar sometidos a un gobierno extranjero. say no. We're not going to be beholden to a foreign government. Sí, Larry, mira, Tucker Carlson. No sé si viste la entrevista que Tucker Carlson hizo con el New York Times. Yeah. Sí, lo vi entero. Mencionó algo que, en mi opinión, es muy importante sobre Donald Trump, el ambiente que le rodea y cómo lo gestionó. Esto fue lo que dijo. Cowardly people, as there always are, and Trump gente cobarde, como siempre la hay. Y Trump genera cobardía en quienes le rodean a través de la intimidación. Tiene una especie de cualidad que resulta hipnótica y creo que probablemente lo sea de forma literal, como un hechizo. El efecto es que debilita a las personas a su alrededor, las vuelve más dóciles y más confusas. Yo mismo lo he experimentado. Pasas un día con Trump y es como si estuvieras en una especie de mundo de ensueño. Es como fumar hachís o algo así. Es curioso, muy curioso. Y puede que haya un componente sobrenatural en ella. No fue method. Behind que estar que decir que es real. but it's real, and anyone who's been around him can tell you it's real. Creo que está señalando algo muy importante sobre la personalidad de Donald Trump. Y es que todo este caos que ha generado, tanto él como su administración hasta ahora, hay que atribuírselo a él, no a la gente que le rodea. Yeah, well, again, I don't. Sí, bueno, otra vez, Tucker no entró en el tema de hablar sobre lo que le ha pasado a Trump mentalmente, pero no hace falta ser médico para ver las acciones de Trump en los últimos 3 meses. Son muy erráticas. Y la cuestión es que, sabes, Trump antes insultaba a la gente, sí, pero normalmente insultaba o atacaba a quienes le habían atacado a él. En cambio, lo que ha hecho últimamente, cuando se ha lanzado contra Candace Owens, Alex Jones, Tucker, Megyn Kelly, el Papa o Riley Gaines, síguela es puro. It's hateful, and it is. Y está guiado mucho más por la emoción, por esas emociones que él no tiene controladas. Así que se ha rodeado de gente que básicamente le sigue la corriente en todo lo que quiere hacer. No sé si ese reportaje del New York Times sobre cómo tomó la decisión de ir a la guerra en Irak o en Irán se hizo para cubrir a todos los que luego dirían sí, le dijimos que no lo hiciera, o quizá para preparar a la gente para una transición que está por venir. Pero dentro de todo eso, la única persona de su gabinete, el asesor de seguridad nacional, que habló y dijo sí, tenemos que hacer este ataque, fue Pete Hegseth. Spoke up and said, "Yeah, we need to go do this attack." Was Pete Hegseth. Everybody else is like saying, "Nah, wait a minute, boss. That's not such a good idea." Todos los demás están diciendo algo así como, no, espera un momento, jefe, eso no es tan buena idea, es bastante arriesgado. Así que eso deja a Hegseth como posible chivo expiatorio si las cosas salen mal. Y ya sabes, Trump sigue buscando una victoria fácil. Mientras haya alguien que le diga, sí, lo tenemos controlado, esta victoria es tuya, él se lo va a creer. Pero creo que, si vuelve a poner esto en marcha y reanuda los ataques contra Irán, Estados Unidos va a sufrir pérdidas mucho más graves que las que tuvo durante las primeras 5 semanas de la guerra. Than it did during the first 5 weeks of the war.
The other point during this interview, which was mentioned El otro punto de esta entrevista que mencionó la periodista cuando le preguntaba a Tucker Carlson sobre el sionismo y sobre lo que está pasando en Gaza e Israel fue algo interesante. Dijo que el holocausto en Europa empezó deshumanizando al pueblo judío y después empezaron a matarlos. Y de alguna manera, si miras a Israel, recuerdas al ministro de Defensa, el que ahora ya no forma parte del gobierno, que dijo, son animales humanos. No fue solo él. Es que se ven mucho de ellos. La deshumanización está ocurriendo otra vez. Most of these people. The dehumanization again happening. Right. Well, in fact, this New York Times. Exacto. Bueno, de hecho, este entrevistador del New York Times intentaba argumentar que Tucker era antisemita porque había dado voz a personas como Nick Fuentes y decía que, por tanto, al permitirle expresar esas opiniones sobre Israel, se convertía en un apoyo y un facilitador del antisemitismo. Y, ya sabes, Tucker respondió a eso como correspondía. Solo por señalarlo, dijo algo así como, estoy de acuerdo con tu idea básica de que, cuando la gente empieza a deshumanizar o a despreciar a otros grupos, a otras personas, tratándolos como si fueran inferiores, no humanos o indignos de respeto, eso está mal. Dijo, cuando Nick Fuentes estuvo en mi programa y dijo esas cosas antisemitas, yo le rebatí. Así que, según él, no lo respaldó. Pero añadió que ahora Israel está haciendo exactamente eso con Amalek, refiriéndose a todos los palestinos como si fueran subhumanos. Referring to all Palestinians as subhuman. And we saw that, the list of crimes. Y hemos visto que la lista de crímenes contra Israel, en cuanto a cómo se comportan con los cristianos, sigue creciendo. La semana pasada, un colono se abalanzó por detrás sobre una monja francesa, la empujó al suelo, se golpeó la cabeza y quedó gravemente herida. El incendio de iglesias, la destrucción de templos, la destrucción de iconos religiosos cristianos, todo eso lo está haciendo Israel. Están en una cruzada anticristiana. Y ahora, cuando la gente empieza a reaccionar, gritan víctima, soy una víctima otra vez, me atacan porque soy judío. Ya sabes, todo ese disparate, cuando en realidad son ellos los que alimentan y promueven todo esto, algo que en mi opinión es evidente. Esta periodista del New York Times, judía, por cierto, sostiene que Tucker es el responsable de incitar al antisemitismo. Tucker is responsible for inciting anti-Semitism. And he brought Y mencionó algo sobre Ted Cruz, sobre cómo Ted Cruz es el responsable. responsible for Sí. how can you not ¿Cómo puedes no reconocer lo que está pasando con Ted Cruz y el daño que está causando? the damage ¿Cómo es posible? and how Yeah, that was pretty interesting. Again, his Sí, fue bastante interesante. De nuevo, Tucker tiene sentimientos muy fuertes hacia Ted Cruz, y bueno, Cruz sin duda le encantaría ser presidente si pudiera, pero no sé si realmente es elegible. I guess I don't know if he's eligible. I can't. Canadiense. Well, he's Canadian. Sí, es canadiense. Está nacionalizado, así que no es ciudadano de nacimiento. Así que no creo que pudiera. Ya sabes, se presentó a presidente, pero no creo que la Constitución le permitiera asumir el cargo. Constitution would be allowed to take office. Yeah. thank you. Gracias, Larry. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yeah, we'll see what happens. Sí, ya veremos qué pasa esta semana. Para cuando estemos juntos el viernes, usted, el coronel Wilkerson y yo, puede que volvamos a estar metidos de lleno en todo esto. Be back in the thick of things. Sí, de acuerdo. Now wear that shirt. Ahora vayas a mis gitets es enseguida. Llévala todo el día, ¿vale? Muy bien, amigo. Gracias. All right, my friend. Thank you. Thank you. Gracias, Larry. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.